Vamos a continuar hoy hablando acerca del tema, el extraordinario poder de la oración. Me parece que, verdad, hoy más que nunca necesitamos este momento en nuestra vida de realmente conocer dónde es que se encuentra el poder de la oración y saber cómo orar. En los días pasados, hemos estado enfatizando que por lo general cuando se habla de la oración siempre hay un cuestionamiento que se tiene presente. La gente muchas veces pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la oración? ¿La oración mueve a Dios o cambia a Dios? ¿Te cambia a ti o cambia las circunstancias? Y es bien interesante porque esas premisas hay una gran batalla a la cual yo siempre respondo cuando llega ese pensamiento que ¿verdad? La oración hace las tres cosas, aunque tengo cuidado en decir que cambia a Dios, porque Dios no cambia, Dios es inmutable. La verdad es que la oración del hombre mueve el corazón de Dios y ajusta nuestros corazones en la misma voluntad. Pero la realidad es que la oración en algunas ocasiones va a mover a Dios, en algunas ocasiones va a mover nuestras montañas, nuestras circunstancias, o nos va a transformar a nosotros. Por lo tanto, más que conocer qué es en ese sentido, ¿verdad?, qué es lo que hace, nosotros creo que lo que debemos tener es la integridad de corazón para saber desde dónde tenemos que pararnos para poder orar. Específicamente la semana pasada fue un mensaje bastante profundo y yo le recomiendo, todavía está ahí en el feed, que lo busque y lo estudie. Hoy tan solo te recuerdo 3 puntos para entonces ir a la palabra en el día de hoy. Y es que la semana pasada observábamos lo importante de aprender a ver a Dios como un Dios redentivo. ¿A qué me refiero? Hay 3 maneras básicas de ver a Dios, 3 formas básicas de ver a Dios. Y en la medida que tú lo veas o en la manera que tú lo veas, de acuerdo a eso va a ser tu acercamiento a Él en la oración. Número 1, está para mucha gente el Dios complaciente. El Dios complaciente es el Dios que todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Decláralo lo suficiente, Él te lo va a dar. Haz todo lo que tú le pidas, Él te va a dar los deseos de tu corazón, ¿verdad? Lo cual esa premisa es bien interesante, porque ¿será que Dios te da los deseos o será que Él te da lo que tienes que desear? Son 2 cosas bien diferentes, ¿verdad? Entonces, ver a Dios, hay gente que ve a Dios como el Dios complaciente. Es el Dios que todo te lo da, todo te lo da, todo lo que te lo da, todo lo que tú pidas, Él te lo va a dar. Y mucha gente se frustra porque Dios no siempre te complace. Cuando yo me acerco a la oración esperando que Dios me complazca en todo, es cuando me pregunto por qué no ha contestado mi oración. Es porque, entonces, pero ¿por qué no ha contestado mi oración si yo he orado? Y de ahí entonces viene el sentido de culpa, no tengo fe o en qué estoy fallando. Es porque ven al Dios como el Dios complaciente. Hay gente que ve a Dios como el Dios punitivo, que es el Dios que castiga, es el Dios que señala, es el Dios que trae juicio, es el Dios que trae condenación. Es el Dios que cuando nos acercamos a Él tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad?, con ese temor de ese regaño, ese juicio que va a llegar sobre nuestras vidas. Y está la gente que aprenden a ver a Dios como el Dios redentor. Y el Dios redentor es un Dios complaciente y un Dios de juicio. El Dios redentor es el Dios complaciente y es el Dios de juicio, pero desde una perspectiva diferente. Me explico. Te lo pongo en una visión con respecto a, por ejemplo, a un padre con hijos. Un padre no puede ser complaciente en todo. El padre que es complaciente en todo le hace daño a su hijo. Aunque tu hijo te lo pida con amor, con fe, con deseo, tú tienes que saber lo que le conviene y lo que no le conviene. Y tu hijo un día te va a tener que conocer en el aspecto de que tú vas a darle a él lo que no necesariamente lo que puedes darle, sino lo que le conviene darle. El día que los hijos entran a esa madurez, sabe que papi no me dio eso, no porque no me quiera, es porque no me conviene, la relación cambia por completo. La persona que tiene una relación con su hijo que todo lo que le pide se lo da, se convierte en lo que se conoce un spoiled brat. Y hay un montón de gente que no se dan cuenta que así es que han sido con su hijo. Todo se lo permiten, todo es verdad para que sean felices y yo lo que quiero es verte feliz y yo lo que quiero es verte tan alegre, tan contento, que haz lo que tú quieras y son los papás complacientes y se sienten bien ellos en ser así. Pero la realidad es que eso no arregla a nadie. Están los otros padres que se van al otro extremo, que son los punitivos.
Todo es lo rígido, todo se castiga. Si lo hiciste mal, te señalo, te regaño, te muestro, te hago pagar, te hago aquello, te hago lo otro. Y en realidad tampoco funciona. Una persona que vive bajo ese estado, entonces lo que vive es con rebelión en el corazón, lo que vive es con odio. Pero el Padre, que es redentor, sabe hacer tres cosas. Sabe cuándo complacer, sabe cuándo corregir y sabe que su trabajo es redimir a sus hijos. ¿Qué es redimir a tu hijo? Que cuando comete un error, siempre sepas que papi está aquí o mami está aquí para ayudarte si tú tomas la decisión de encaminarte por el camino correcto. Eso fue lo que hizo el padre del hijo pródigo. No salió a buscarlo, no salió a la calle, esperó que llegara y cuando vio a su hijo arrepentido, lo redimió. Le devolvió todo lo que había perdido. No es un padre complaciente ni es un padre punitivo. El hermano mayor, ¿qué quería? ¿Por qué no lo castigas? ¿Por qué no lo condenas? Porque esa es la iglesia cristiana que siempre quiere el Dios punitivo, porque ellos piensan que ellos son los que están bien y que el resto del mundo está mal. Y cuando Dios hace algo por uno de sus hijos que se arrepienten, lo toman como un Dios complaciente y no como un Dios redentor. Y yo tengo que ver a Dios como el Dios redentor, porque es la única manera también que yo voy a poder ver cómo Él podrá tornar todas las cosas que están mal, tornarlas para bien. La única manera que yo puedo creer que todo lo que está mal, Dios lo va a obrar para bien, es sabiendo que Él es el Dios que redime todas las cosas y que cambia toda maldición en bendición. Desde ese lugar es que tú tienes que orar. Desde esa posición de un Dios que redime todas las cosas. El que ora desde ese lugar, ora desde una autoridad, un nivel de poder muy diferente. Ahora, hoy vamos a leer dos porciones bíblicas bastante largas y aunque pudiera cortar por pedacitos, me parece que es bueno que lo veamos en su totalidad. Y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, el verso 14 al verso 42. Dice de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta de Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, o a diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo: el Señor
a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues cientísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Bien poderosa esta escritura. Este es el primer mensaje del apóstol Pedro, parado frente a miles de personas. Y allí comienza a hablar con una autoridad sumamente poderosa. Y comienza a describir ese Cristo redentivo que cumplió su promesa. Lo que le da la autoridad a Pedro es tener la experiencia personal con Cristo, de haberlo visto resucitado, haberlo visto levantarse de los muertos y la experiencia del Espíritu Santo para él pararse firme en ese lugar. Ahí vamos a ir en un momento. Ahora presta atención. Antes de ir allí, me gustaría que de forma breve resumiéramos 2 o 3 cosas que sí vimos en los días pasados, así sin la especificación con la que te la quiero dar en esta hora. Hay 3 detalles de la oración que todos nosotros debemos recibir y entender en nuestras vidas. Número 1, la oración es producto de la pasión por Dios. El orar es producto de tener pasión por Dios. Hay gente que tiene pasión por las cosas de Dios, pero no por Dios. Hay gente que tiene pasión por las cosas de Dios, pero no por Dios. Hay gente que están apasionados por la iglesia, pero no oran. Entonces tú te preguntas, ¿cómo un cristiano viene a la iglesia constantemente, sirve en la iglesia con pasión y de en cierta forma demuestra su amor a Dios sirviendo en la casa de Dios, pero no va y ora? No tiene una vida de oración en su casa. Pues bien sencillo, es una persona que tiene pasión por la casa de Dios, pero no por el Dios de la casa. Hay gente que ora por los ministerios que tienen. Le apasionan los ministerios. Hay gente que en cada concierto, cada cosa, ellos van. Y allí se apasionan y lloran y brincan y saltan. Hay gente que cuando adoran, lloran, brincan, saltan. Hay gente que viene aquí y son apasionados con venir a escuchar la palabra. Hay gente que viene aquí y son apasionados en servir, porque son apasionados con las cosas de Dios. Pero ¿por qué no oran? Bien sencillo, porque oración tiene que ver con la pasión que yo tengo por Dios. No es lo mismo. Usted ve, hay matrimonios que están apasionados por su casa, pero no por el matrimonio. Limpian la casa, la arreglan, la tienen pintada, la tienen bonita. Son apasionados con sus hijos. Por sus hijos lo dan todo. Pero entre ellos no hay ningún tipo de intimidad, ningún tipo de relación. Porque disfrutan de los beneficios de un matrimonio y están apasionados por el producto del matrimonio, pero no por el matrimonio. Entonces pensamos, si cuido de mi casa física, soy un buen esposo, un buen matrimonio. Si tengo un buen cuidado por mis hijos, yo estoy bien. Pero realmente lo que estás es disfrutando del producto de la relación, pero no amas la relación. Entonces ahí es que nos vemos que cuando no hay casa, no hay carro, o no hay hijos, o los hijos se van, el matrimonio se disuelve. El famoso nido vacío, porque en realidad nunca hubo
pasión por la otra persona. Siempre hubo pasión por lo que se puede obtener con la otra persona. Y es una vida triste vivir así. Lo mismo pasa con los empresarios. Hay gente enamorada de sus empresas, pero ellos no son empresarios. Porque el empresario no vive por la empresa que tienen. El empresario, tenga o no tenga empresa, siempre permanece siendo empresario. Y por eso el verdadero empresario siempre busca crecer personalmente más que crecer en la empresa. Porque sabe que las empresas pasarán. Las empresas se levantan para venderse, para salir, para cambiar. Pero el espíritu emprendedor tiene que permanecer. Y el día que se va la empresa, por la razón que sea, si no está el corazón emprendedor, se acabó todo. Entonces ponemos nuestra pasión en las cosas incorrectas. Invertimos dinero en las cosas incorrectas. Y así pasa en la iglesia. Hay gente que no tiene pasión única y exclusivamente por Dios. Y sí por todas sus cosas. ¿Cuándo fue la última vez que realmente tú te sentaste a orar simplemente para estar con Dios? ¿O tu oración es todo una rutina o para pedir algo? Número 2. La oración demuestra dependencia. La oración demuestra dependencia. La oración está basada en Juan 15. Sin mí nada podéis hacer. Punto. La oración demuestra dependencia. Hay gente que siempre me pregunta, ¿cómo yo puedo hacer como el apóstol Pablo para orar sin cesar? ¿Qué significa orar sin cesar? ¿Qué significa orar sin cesar? Pues bien sencillo, orar por todo. Pastor, ¿por qué por todo? Por todo. Por todo. Sabiendo que necesitas de Dios en todo. Sabiendo que dependes de Dios. ¿Qué es orar sin cesar? Ora por tu comida. Y cuando ores, dile, Señor, gracias porque tú eres quien provees para mi vida. Esta comida no viene de mi trabajo, no viene de mi esfuerzo, viene de tu favor y tu gracia sobre mi vida. Aquí te agradezco. Me monto en el automóvil y tengo que ir a tomar una decisión en mi trabajo y en mi empresa. Pues bien sencillo, antes de llegar, hago una oración. Señor, por favor, dirígeme que cuando yo llegue allí, yo sepa a quién tengo que escoger, qué decisión tengo que tomar. Eso es orar sin cesar. Decirle a Dios, Señor, no hay nada que yo pueda hacer sin que tú estés involucrado en el asunto. Sin que yo pueda dejar de depender de ti. El que no depende de Dios simplemente se lanza a hacer, a ver qué pasa, qué sucede, a ver qué ocurre, a ver cómo le va. Y son los que después vienen a querer orar para arreglar eso. Número 3, oración es una relación. Y te lo defino de esta manera. Oración no es un acto. Oración no es un acto. Oración es una vida de relación. Es una vida de relación que da resultado en todo. Y lo que estamos viendo en el libro de Hechos, capítulo 2, es un hombre que llegó a la cúspide de su relación con Cristo. Un hombre que tuvo altas y bajas. El apóstol Pedro fue un hombre que tú y yo podemos compararnos con él, porque su caminar con Cristo fue uno muy de altas y bajas. Altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Comienza él su ministerio con una pérdida económica. Y lo primero que Jesús hace, le llena las barcas. Le dice, sígueme, deja las barcas. De ahí lo vemos subir, bajar, lo vemos tener grandes revelaciones, lo vemos tener grandes momentos, lo vemos tener momentos de inspiración y lo vemos tener momentos emocionales donde saca la espada, donde después eventualmente niega a Cristo. Lo vemos volver a las barcas y deprimirse y encerrarse y entristecerse. Lo vemos en sus altas y en sus bajas, en sus altas y en sus bajas. Un hombre, pero como tenía relación, como caminaba con el Señor, como tenía relación. Fueron 3 años y medio de relación con el Señor que culminó en un tiempo de oración
Culminó primero, bueno, esa parte final fueron 40 días donde él estuvo directamente con Cristo aprendiendo. Luego se encierra en el aposento alto y llega sobre él el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora todo hace sentido. Ahora él se da cuenta de todo lo que Jesús hizo por él en su vida, cómo lo levantó. Y ese es el poder de la oración de un hombre que ha aprendido a que solo puede vivir si depende de Dios, a que solo puede vivir si tiene una relación con Él, y a que solo puede alcanzar todas las cosas posibles si tiene pasión por el Dios que le dio el ministerio. Esto es sumamente importante. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 2, oiga bien, ahora es que nos vamos a meter en el asunto. Cuando nosotros vemos Hechos capítulo 2 y vemos a Pedro predicar, como acabamos de leer toda esa escritura tan larga, 2:14 al 42, y vemos todo lo que comienza a ocurrir, es importante que recordemos realmente los momentos más difíciles del apóstol Pedro, para que entendamos realmente su experiencia y lo que pasó con él, que lo llevó a vivir este nivel de relación con Dios. Por supuesto, de los procesos más difíciles que vemos dentro de la vida del apóstol Pedro es que el momento en el que él niega al maestro, el momento de negar al maestro. Y es bien interesante porque la misma gente a la que él le tuvo miedo, es a la misma gente a quien él está predicando. ¿O acaso él no dice ahí, ustedes que lo prendieron, ustedes que lo crucificaron? A esa misma gente fue la que él le tuvo temor semanas atrás, que cuando le preguntaron, ¿no eres tú uno de él? No, yo no sé, yo no lo conozco, ese no soy yo. A esa misma gente, él ahora tiene la capacidad de ir y predicarle, de ir y hablarle con una autoridad. Y no tan solo de hablarle con autoridad el mensaje de perdón, de arrepiéntete, acusarlos. Siga conmigo porque me voy a llevar un punto poderoso. Acusarlo. Ustedes lo mataron, ustedes lo prendieron y ustedes vieron las cosas que él hizo y no lo aceptaron y lo crucificaron. Y comienza a hablar con esa autoridad en ese momento. Es un contraste sumamente interesante ver cómo ese hombre cambia de un lado a otro. Y ahora de temor comienza a tener esa autoridad en su vida para cambiar no tan solo su vida, sino atreverse a predicar a aquel que lo había cambiado y que lo había transformado. Es maravilloso. Es maravilloso ver a este hombre allí, transformado, y hablar de esa manera. Pastor, ¿qué usted quiere decir con todo esto? Oiga bien. Lo que estamos viendo, un hombre aquí que tuvo una experiencia personal con Dios, donde él no hablaba, sino que él respondía. Y en esa experiencia, sigue conmigo, en esa experiencia algo ocurrió que el chip mental de Pedro cambió para siempre. ¿A qué usted se refiere? Cuando el Señor busca al apóstol Pedro, luego de que él lo ha negado 3 veces, el apóstol Pedro no es el que pide perdón. El apóstol Pedro responde a lo que Jesús le está preguntando. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. ¿Quién es el que inicia la conversación? ¿Quién es el que inicia la búsqueda? Jesús, demostrando que el que busca es el que quiere relación. ¿Quién es el que responde? No responde Jesús, responde Pedro. Las oraciones más poderosas no es cuando Dios te responde, es cuando tú respondes. Es cuando Dios comienza a tratar contigo en esa parte íntima de tu vida, y es cuando entonces se puede borrar
todo aquello que te puede detener de hacer lo que desde un principio Él te envió a hacer. Porque lo peor que sentía Pedro era que le había fallado al maestro. Y lo peor que puede tener un hombre en su vida que no le permite orar es pensar que todavía Dios está molesto con él. Y que su error lo ha llevado a desperdiciar y a perder todo lo que Dios tenía para su vida. Y eso es lo poderoso. Oiga bien, usted hoy tiene relación con el Señor por una sola cosa. Él lo buscó a usted primero. No hay tal cosa como que yo busqué a Dios. Dios siempre es el que ha estado buscando al hombre. Dios siempre es el que ha estado buscando. Y Él ha estado buscando un montón de gente allá afuera. La diferencia entre tú y yo y la gente de allá afuera es bien sencillo. Que nosotros aceptamos el encuentro. El problema es que muchos de nosotros, cuando nos encontramos con Él, no hemos entendido qué es lo que debe pasar. Y mi tiempo de comunión con Dios, para que mi vida cambie, tiene que ser un momento donde Él sea el que hable a mi vida, para que cambie mi corazón, para que renueve. Si usted me pregunta a mí, ese fue el mejor tiempo de sanidad interior que cualquier persona le podía dar. Olvídate de consejero, olvídate de psicólogo, sentarse a los pies de Cristo y que Él te dijera: Pedro, apacienta, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. En otras palabras, Pedro, a mí no me importa, no te voy a preguntar por qué me negaste, no te voy a preguntar por qué me fallaste. Lo que quiero preguntarte, Pedro, es si tienes verdadero amor por mí y si el amor que desarrollaste por mí todavía no se ha perdido. Y si eso no se ha perdido, estamos bien. Eso fue todo lo que pasó allí. Y cuando eso pasa, Pedro queda libre. Pedro queda en total libertad. ¿No quisieras tú hoy caminar en esta tierra totalmente libre de tu pasado, sano en tu corazón, para que puedas caminar por la misma ciudad que te vio fallar y caminar con una seguridad y decirles a todos: ¿sabes qué? El mismo que me cambió a mí te puede cambiar a ti. Arrepiéntete, porque Él puede cambiar tu vida. Pero vamos a ser honestos, eso toma una valentía bien grande y toma una relación y una sanidad en el interior para que tú puedas tener la confianza de saber que Él verdaderamente te perdonó y que puedes caminar con esa autoridad, que puedes caminar con esa seguridad. Y desde ahí es que proviene nuestro poder de oración. Cuando yo realmente experimento la obra redentora de Dios, es dentro de ese proceso de oración, de intimidad con Dios, lo que eventualmente me permite a mí enfrentar las situaciones, enfrentar las dificultades. Y mi primera parte en el día de hoy es que tú puedas hoy realizar dentro de ti que realmente nunca tendrás poder en la oración y nunca tendrás poder para hacer la obra para la cual fuiste llamado realmente, hasta que dentro de ti no haya una verdadera relación con Él y en esa relación tú le permitas a Él realmente sanar tu vida como solo Él lo puede hacer. Está chévere el tomar consejo, está chévere ir a seminarios de sanidad interior y todo lo que tú puedas aprender. Óigame bien, hermano, apréndelo. Apréndelo. Pero desde el Génesis hay dos huertos. Y yo te pregunto, ¿de cuál tú estás comiendo más? ¿Desde el conocimiento o del de la vida? Y hay gente en este mundo que come más del conocimiento que el de la vida. Y la vida solo se encuentra en una relación con Él. Y es tu decisión, no de más nadie. Por eso es que hay mucha gente insatisfecha en su vida. Bueno, pero eso es otro tema. El punto es que cuando miramos a este hombre, vemos un hombre lleno de autoridad, totalmente transformado por una experiencia de sanidad interior en un momento de intimidad, donde fue un intercambio igual que lo que ocurre en una oración, en un momento de relación con el Señor. ¿Por qué es tan importante esta revelación para ir orando en unos minutos? Eso podría ser suficiente para que usted lo medite y lo piense. Pero la verdad es que lo que te voy a dar ahora fue lo que no di la semana pasada.
y lo dejé a la mitad y no me lo voy a llevar otra vez. Así que, ¿verdad? Oiga bien. ¿Por qué razón es tan importante entender este proceso? ¿Por qué razón es tan importante entender lo que pasa con personas como Pedro y que tienen que pasar con personas como tú y como yo? Te explico y lo pongo desde esta perspectiva. Una de las cosas que más nos frustra a los cristianos a través de los tiempos es la impotencia que sentimos de cambiar al mundo. De cambiar al mundo. Entonces la expectativa de algunos es que Dios lo cambie por nosotros. Y la expectativa de otro es que nuestros problemas sean, que Dios nos evite los problemas. Esa es la expectativa de muchos cristianos. En otras palabras, que el Señor venga allá y que arregle todo esto y nos entregue otra vez más, una vez más tierra nueva y cielo nuevo y todo ese asunto, ¿verdad? Y gloria al Señor. Y yo no tengo ningún problema con eso. Yo creo que hay muchas cosas que faltan por cumplirse, pero me siento mal en tener una visión derrotista de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y que no podamos nosotros saber lo que realmente tenemos que hacer durante todo el tiempo mientras las cosas que no conocemos pasan. Óigame bien, por favor. No me juzgue hasta el final. Los otros lo pasamos a veces triste, frustrado, porque quisiéramos que el mundo cambiara. Entonces nuestra oración es que el mundo cambie. Nuestra oración es que el mundo se transforme. Nuestra oración es que todo esto acabe, ¿verdad? Y que todo se transforme. Y que los problemas desaparezcan. Y es bien interesante porque decimos ser la iglesia y queremos ser la iglesia de Hechos 2, pero no somos la iglesia de Hechos 2 con las persecuciones. Cada vez que hay persecución, cada vez que hay señalamiento, salimos corriendo y queremos que Dios nos libre. Entonces, tenemos que ver cuál es el balance real. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes? Y lo primero que quiero que entiendas es que la visión de cada uno de nosotros debe comenzar a virarse no a la salvación colectiva, sino a la salvación individual y cómo lo que yo hago impacta al prójimo al lado mío. Me explico. Oiga, el único que puede salvar al mundo entero es Cristo. Y ya pagó el precio por todos en la cruz del Calvario. Y todo el que se acerque a Él tiene ¿qué? Tiene perdón. ¿Qué es lo que yo tengo que lograr? ¿Cuál es mi trabajo entonces? Tratar de acercar a través de mi testimonio, de mi ejemplo, de mi amor, al que está al lado el mío. Entonces hay gente orando porque se salve Puerto Rico, pero no hace nada por el que está al lado. Ese es mi punto. Hay gente que está esperando o que venga el Señor, nos limpie, nos dé Puerto Rico limpio de nuevo, para que empecemos otra vez, o orando para que Dios salve a todo Puerto Rico, sin darme cuenta que lo que yo debo hacer es, primero, yo estar seguro de quién soy en Cristo Jesús, para caminar en este Puerto Rico con la seguridad que Él me da, de que me ha transformado, de que me ha dado autoridad y ver cómo lo que Dios hace a través de mí cambia al que está al lado, cambia al que está aquí, y solo así es que realmente podremos experimentar la transformación que todos deseamos. Yo sé que le sonará a algunos un poco o complicado o difícil o no estarán de acuerdo conmigo, pero es bien interesante, porque esos que critican a los pastores de no ir a buscar a la oveja perdida, ellos nunca han buscado a nadie, solo a ellos. Es bien interesante porque aquel que acusa a la iglesia de no ayudar no se da cuenta que en ningún lado dice que la iglesia es la que tiene que ayudar. Lo que dice es cada prójimo tiene que ayudar al prójimo. Y es bien fácil acusar a otro si tú no estás ayudando al prójimo. Puerto Rico cambiaría si realmente todos nos viéramos como prójimos y todos nos ayudáramos el uno al otro. No esperar que el colectivo ayude a todo el colectivo, porque el colectivo no ayuda nunca a todo el colectivo. Los colectivos siempre ayudan a un pequeño nicho. Todos los grupos que se forman es para jalar para ellos.
Todos los grupos que se forman es para jalar para los pequeños grupitos. Y ahí que se está la batalla de los grupos. Por eso es que nosotros lo que tenemos que enfocarnos es en mi prójimo, no importa quién sea, no importa el color, no importa el partido, no importa lo que piensa nosotros. Por eso es que la iglesia, cuando la gente no entiende eso, que si hay un lugar donde no te van a juzgar y te van a dar la mano, es en la casa del Señor. Tú entras por aquí en cualquier condición, te vamos a amar porque no te vemos con el colectivo, te vemos como individuo, te vemos como ser humano, te vemos como persona y conocemos al Dios que te puede redimir, porque a todos los que estamos aquí un día nos sacó de lo que tú estabas viviendo o peor de lo que tú estabas viviendo y hemos experimentado ese amor. Pero si no entendemos esto, nuestra vida no cambia. ¿Qué tiene que ver todo esto con la oración? Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 21 al 31. Tiene que ver mucho. Lo vas a ver ahora y con esto termino. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, por favor, libertad de todas esas amenazas, que nadie los critique, que no los persigan. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. ¿Qué es lo que pidieron ellos? Señor, oiga bien, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Qué oración tan diferente a la que oramos muchas veces. Señor, líbrame de las deudas. En vez de decir, Señor, prospérame para poder pagarla. Señor, quítame este problema. En vez de decir, Señor, dame la valentía para pararme firme y enfrentar este problema. Ellos no oraron para que se fueran las amenazas. Ellos no oraron para que se fuera el problema. Ellos oraron ¿para qué? Para poder predicar la palabra con denuedo, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuándo es que se hacen milagros, prodigios? Cuando se predica la palabra con valentía, cuando no se le tiene miedo a las amenazas y a los problemas y con valentía se enfrentan las cosas. Ahí es que Dios hace milagros, ahí es que Dios hace prodigios. ¿Sabes cuándo Dios va a hacer prodigios y milagros en tu vida, en todos tus problemas, en todas tus dificultades? Bien sencillo, cuando tú te atrevas a enfrentar las cosas con valentía y dices, Señor, dame la valentía para enfrentar eso, dame la valentía. Ahí es que tú vas a ver cómo Dios suple, ahí es que tú vas a ver cómo Dios prospera, ahí tú vas a ver cómo Dios te da favor y gracia, ahí tú vas a ver cómo Dios te abre puertas, ahí es como tú vas a ver. No es pedirle a Dios que te quite los problemas, es decir, Señor, si tengo que pasar por esto, lo voy a pasar con autoridad, dame la valentía para caminar, y mientras camina, ahí es que tú vas a ver la mano de Dios obrar. Las oraciones de la iglesia siempre la salvación colectiva, es que todo el mundo, porque satisface nuestra mente. No, Señor, dame la autoridad para enfrentar esto. Dame la autoridad y la valentía para salir y luchar.
Dame la autoridad y la valentía para proclamar tu palabra. Y mientras lo hago, Señor, muestra tu poder. Mientras lo hago, haz milagros. Mientras predico tu palabra y hago lo que tú me llamaste a hacer, haz los milagros que todo el mundo vea. Entonces dice el verso 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si algo necesitamos en Fuente de Agua Viva, es gente que se pare con autoridad a hablar la palabra de Dios. No importa las amenazas, no importa lo que el mundo diga, no importa los problemas, no importa lo que venga, que tú tomes la palabra de Dios para tu vida y comiences a caminar hacia todo lo que Él te ha prometido. Esa oración solo viene de alguien transformado y empoderado. Y por eso es que veían los milagros. Y caminaron en un mundo donde los amenazaban, donde les picaban las cabezas, donde lo echaban en hornos de fuego, no donde alguien escribía en Twitter mal de ellos. No donde alguien lo despedía de un trabajo. No donde alguien meramente lo discriminaba. No, hermano. No era tal cosa. Tú decías que tú eras cristiano, tú tenías un sello en tu vida. Yo lo que quiero que usted reciba en el día de hoy, que una persona transformada en oración es una persona empoderada en la oración para cumplir lo que tiene que hacer. Oro con estos puntos. Lo que yo quería que tú entendieras en el día de hoy es que la oración no debe ser usada para acabar con los problemas. Hay algunos de ustedes aquí que oran por el mismo problema, oran por el mismo problema, oran por el mismo problema y oran por el mismo problema y oran. Y yo sé cuál es el verso que me van a sacar. Yo sé cuál es el verso que me van a sacar. ¿Cuál verso? Cuando fue alguien donde Jesús, o Jesús mismo dijo la parábola, el cuento de la mujer que fue, insistió, y el rey que era malo, le dio a aquella mujer la petición para que no cansarse más y no hartarse más de ella. Entonces, la gente piensa que eso lo que quiere decir es que tú tienes que orar hasta que convenzas a Dios. Esa mujer no convenció al que el juez, esa mujer lo cansó. Tú nunca cansarás a Dios. Tú no puedes ir pensando de esa manera. El propósito de esa parábola es otra, no es esa. El propósito no era mostrar la persistencia de la mujer. El propósito era mostrar el corazón de Dios a través de lo que ese hombre hizo. Son dos niveles diferentes. Pastor, entonces, ¿por qué oro? Bien sencillo. Número uno, cada vez que vayas a tu cuarto de oración, una persona transformada y empoderada, ora para tener fe para resistir. Para tener fe para resistir. Pastor, ¿cuánto tengo que resistir? Josué y Caleb tuvieron que durar 40 años. Resiste. Tuvieron que ver gente morir al lado de ellos. Resiste. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé en el arca? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Cuánto tiempo estuvo en el arca? Hay gente que piensa que estuvo 40 días porque dice que el diluvio duró 40 días. No, el chubasco duró 40 días, pero estuvo 300 y pico de días en el arca. Porque tomó 150 días para que el agua bajara y después qué sé yo cuántos días para que se secara y después para que la paloma viniera. Lo duro no fueron los 40 días de la cuarentena, son todos los próximos 300 días que nos quedan de la cosa esta. La gente aquí estaba pensando que esto se acababa en 40 días. No, hermano. Cuando viene un chubasco y llueve como ha llovido, nos toma tiempo. Tú sabes, si Noé estaba loco en la barca o en el arca lloviendo, imagínese 200 y pico de días más estancado en un sitio sin saber lo que está pasando afuera.
¿Qué usted quiere decir con esto? Oiga bien, deje de orar para que el COVID se vaya. Oremos que el COVID se vaya del que lo tiene. Los demás, oremos para pasar los días que tengamos que pasar. Esto hay que resistirlo. Esto es el más que resista. Y esto es el más que resiste en su mente y no se doblegue su mente y su corazón durante este tiempo. Esto es el más que resista. Y lo único que te hace resistir es la oración. Señor, por favor, dame la fe para resistir todo esto. Número 2, cuando tú oras, debes orar para saber qué es lo que tienes que hacer. Señor, no es quítame este problema, es dime qué tengo que hacer para solucionarlo. Dame la sabiduría para hacerlo. Dame la sabiduría, dame las palabras, dame la inteligencia para cambiar estas cosas. Dame la inteligencia para transformar esto. Dame las ideas para hacerlo. Y número 3, Señor, cuando te acerques a orar, entiende que debes hacer. Lo pongo de esta manera. Cuando el problema no me convence, o qué es lo que es el producto de la oración, lo pongo de esta forma mejor, es cuando el problema no te convence de dejar de hacer lo que Dios pidió que tú hicieras. ¿Qué yo digo de esa frase? En la oración, tú logras que el problema no te convenza de dejar de hacer lo que Dios te pidió que tú hicieras. Una vez más, en mi oración, tú no permites que el problema te convenza de dejar de hacer lo que Dios te pidió que tú hicieras. Cuando yo oro, tengo denuedo para hacer lo que originalmente Él me pidió que yo hiciera, a pesar de las amenazas. Oiga bien en el día de hoy para orar. Si Dios te convenció un día de que tú ibas a tener una empresa, ¿qué rayo es el COVID para detener lo que Dios te dijo que te iba a dar? Si el COVID detiene lo que Él te dijo que te iba a dar y lo que Él te dijo que iba a hacer, estás diciendo que el COVID es más poderoso que el Dios que te llamó. Y tú lo que tienes es que hacer es que cuando tú ores, no importa los problemas que tú veas, dile: Señor, manténme enfocado, que esto no me convenza. Dame la valentía para seguir hacia adelante. Dame la valentía para echar hacia el futuro. Dame la valentía para proseguir. Dame la valentía para alcanzar. Dame la valentía para desarrollar. Dame la valentía para continuar. Solo así podemos realmente tener gente empoderada por Dios para transformar nuestras ciudades. Yo quiero orar por ti en el día de hoy. Quizás dije algunas cosas profundas o raras para ti, pero vienen de la intención del corazón, de que tú entiendas realmente que tu momento de oración debe ser aprovechado de la forma correcta, de construir una relación con Dios, de manera tal que tú seas transformado y empoderado para hacer lo que Él te pidió que tienes que hacer. Dale un fuerte aplauso, Señor, y ponte de pie ahí en esta noche. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.